Y hoy día pues tenemos un lindo programa que el Señor nos ha regalado y esta noche pues conversaremos sobre la vida de un santo, un santo misionero, el patrono de las misiones, el santo San Francisco Javier. Y para esta noche hemos invitado a un hermano sacerdote, presbítero, muy querido por nosotros, por el movimiento Juan 23, que también lleva el mismo nombre que el santo, así que él es un santo también, el padre Francisco Javier Inguil Prado, que por ahora el Señor le ha concedido la gracia de ser o de servir en el como vicerrector en el seminario San Jerónimo de Arequipa. Padre Francisco, buenas noches. Su audio. Su audio, padre. Buenas noches, Ever. Buenas noches, Mauro, Roberto. Sinceramente les agradezco la invitación a Radio Juan 23, un movimiento en salida. Les agradezco muchísimo de poder estar hoy y compartir con ustedes. Y qué más, la vida de mi santo patrono, San Francisco Javier. Me pusieron el nombre, mi madre me puso el nombre justamente por este santo, ¿no? Muy, mira, qué bonito. Justamente eso. Quisiéramos que nos compartas un poquito, antes de entrar al tema, un poco cómo fue tu llamado a la vocación, cómo el Señor pues te hace este llamado, cómo te regala este don de este ministerio. No sé si nos puedes compartir un poquito. Sí, mi vocación a ser sacerdote es más o menos, me imagino, igual a la de muchos retiristas de Juan 23, ¿no? Eh, yo vengo de una familia, mi vocación pues no es nada extraordinaria, no es extraordinaria. Eh, Mi madre no podía tener hijos, mi madre, mujer que no podía tener hijos, pero es una mujer hasta el día de hoy, ya tiene, hace poco ha cumplido sus 83 años, hasta el día de hoy, pues una mujer muy piadosa, muy piadosa. Y ella, pues, pidiéndole al Señor, después de bastante tiempo sin poder concebir un hijo, y después de ahí le pide a la Virgen María, a la Virgen de Lourdes, y Dios le da un hijo, le llama Lourdes. Después le pide a la Virgen de Fátima, y Dios le da otro hijo que se llama Fátima. Y después le pide a este santo, después de 7 hermanos, éramos 7, y el último, pues, ella leyendo el libro de San Francisco Javier, leyendo la historia de San Francisco Javier, le pide a San Francisco que yo, pues, me encomienda a él. Y dice mi madre que nací súper rápido, que no le hizo ningún dolor, y entonces mi madre decide ponerme el nombre del santo San Francisco Javier. Desde ahí, pues nada, para mi vida fue siempre alejada de Dios, siempre alejada de Dios. Yo no era un chico piadoso, ni de estar en la iglesia, todo lo contrario, ¿no? Mi vida siempre fue lejos del Señor, lejos del Señor. Pero a partir de los 19 años sí deseaba conocer a Dios por muchos problemas en los que yo estaba metido, joven, 19 años, y entonces problemas, dificultades, pecados, me daba cuenta que era una persona no buena, mala, ¿no? Y yo me daba cuenta que así no se podía vivir. O Dios existe, y si existe debe servir para algo, porque Dios no me puede dejar así. Pensaba yo, si Dios existe, ¿por qué me deja en esta situación? Y es ahí cuando yo decido buscar a Dios, pero de verdad. Yo no aceptaba teorías de Dios, que me digan que Dios es bueno, que me digan que Dios... No, no, no. O Dios hacía algo por mí, o Dios me sacaba de mis pecados y de mis vicios, o este Dios no existe, es mentira. Y entonces en esta realidad fue cuando yo poco a poco me fui acercando a la iglesia, me fui acercando a buscando a Dios con sinceridad, con una rectitud de intención, y desde ahí me di cuenta que mi vida fue cambiando, hasta hoy día que estoy acá con ustedes. Mira, qué interesante cómo Dios pues hace esta obra cuando Él escoge, va transformando, nos va ayudando a este camino para el cual Él nos ha preparado desde siempre, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito al tema, la iglesia, sabemos, es misionera por naturaleza, ¿no? Por naturaleza. Una palabra, una frase que siempre comentamos en el Retiro Juan 23, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo
o el mundo entero si al final pierde su alma? ¿No? Estas palabras de Jesús se metieron hondamente en el alma de San Francisco Javier, que le llevaron a un cambio radical en su vida, así como la experimentaste tú, ¿no? Y este santo, pues, que se convierte en todo un misionero anunciando el evangelio en muchas partes. Bueno, ya entrando al tema, ¿qué nos puedes compartir esta noche de esta vida de este gran santo? Yo quería, antes de empezar, de Francisco Javier, hay de bastante información ahora con los medios virtuales y con internet. Hay muchísimo tema para hablar de Francisco Javier. Yo lo que quería hacer, pensando yo en la reunión de hoy día en la noche, rezando en la mañana, estaba pensando, vamos a hacer una cosa distinta, diferente, porque yo sé que muchos de los que me están escuchando pertenecen al movimiento de retiros parroquiales Juan 23. Y yo quería hablar a todos los que nos están escuchando, pero básicamente también a ellos. Y había hecho una comparación entre la historia de Francisco Javier y el movimiento Juan 23, lo que vivimos en el movimiento Juan 23. Ya sabemos que Francisco Javier nació en Pamplona, muy cerca de Navarra, o sea, San Francisco Javier nació muy cerca de San Ignacio de Loyola. Nació en el año 1506, ¿no? Algunos dicen otro año, pero el año 1506. San Francisco Javier es el menor de seis hermanos, por eso me gustaba mucho la historia de Francisco Javier, porque yo soy el menor de 7. Y entonces Francisco Javier nació en el castillo de Javier. Su padre era abogado, dedicado mucho a las letras. Su madre se dedicaba a la casa, y sus hermanos, en el tiempo de Francisco Javier, se daba mucho conflicto, especialmente con Pamplona, con Navarra. Navarra, de donde es San Ignacio; Pamplona, de donde es Francisco Javier. Vivían en una rivalidad en aquel tiempo, por los terrenos, por la lucha, por eso. Los hermanos de Francisco, le digo esto porque ahora me van a entender por qué se los digo. Los hermanos de Francisco Javier, sus otros 5 hermanos, se dedicaron en ese tiempo al ejército, a la lucha, a la pelea, y por el otro lado, en el otro bando, estaba San Ignacio de Loyola. Era esa la realidad. Francisco Javier, que era el último, no quería entrar en la guerra, entrar en el ejército, defender a Pamplona contra Navarra, y entonces él se va a París a estudiar, porque él quería ser como su padre, dedicarse a las letras. Comenzó a estudiar filosofía, sacó una licenciatura. Francisco Javier era muy inteligente, muy hábil para el estudio, por eso que él no quería irse a luchar, a la guerra, a pelear, nada de esas cosas. Cuando llega a París, que era la universidad más prestigiosa en ese tiempo, cuando llega a París se encuentra con un hombre, un joven, estudiante también, yo no sé si es ahora santo, Pedro Fabre. Pedro Fabre era compañero de habitación de Francisco Javier. Francisco Javier, solo, sin su padre, sin su madre, muy buen estudiante. En las noches comenzaba él a darse una vida bastante libertina, solo, con dinero, con sus padres lejos, con esa libertad que se daba, muy brillante en los estudios, ¿no? Comenzó él a llevar una vida bastante libertina, de juergas, de vicios, de pecados, de maldades. Pero sin embargo, al costado, en la otra cama de su habitación, había un hombre que se llamaba Pedro Fabre, santo, y que no le gustaban las cosas que hacía Francisco Javier. Francisco Javier lo invitaba muchísimas veces a la vida nocturna, pero sin embargo, Pedro Fabre no quería ir. En este contexto, en esta situación que se vivían entre los dos, Francisco muy libertino, muy pecador, muy malo, Pedro Fabre más de su casa, más de los estudios, aunque no brillante. En esta situación llega a la universidad un hombre que había estado en la guerra, un navarro, Ignacio de Loyola.
Ignacio de Loyola llega a la universidad y se encuentra con esta realidad, con que Francisco era de los que luchaban con, o sea, no, su pueblo, el pueblo de Pamplona, contra el pueblo de Navarra. Desde ese momento a Francisco Javier no le caía para nada San Ignacio, porque era de los rivales, era de los que luchaban con su pueblo, de los que sus hermanos tenían que enfrentarse con él. San Ignacio deja la pelea porque se queda cojo, y ahí Ignacio tiene una conversión bastante dura, bastante seria, bastante radical, y San Ignacio empieza ya la vida de santidad de San Francisco Javier. San Ignacio poco a poco comienza a acercarse a Francisco, y Francisco al principio era reacio. Es como cuando nos invitan al retiro Juan 23 y para saber cómo es el retiro Juan 23 hay que vivirlo. Algo así parecido le dice Ignacio a San Francisco. Le habla de unos ejercicios espirituales. Estos ejercicios espirituales no son cualquier ejercicio espiritual, es una experiencia que ha vivido Ignacio de Loyola. Vámonos a Juan 23, al movimiento Juan 23. ¿Cómo surge el movimiento Juan 23? Surge a través de un hombre normal, como San Ignacio de Loyola, que se llama Nelson. Y Nelson lo que ha vivido es una experiencia. Como San Ignacio de Loyola, lo que ha vivido es una experiencia. San Ignacio de Loyola, lo que ha vivido es un ejercicio espiritual. Nelson, a quien he tenido la gracia de conocerlo en Lima, cuando ha venido, Nelson, lo que ha tenido una experiencia de retiro espiritual. Los tiempos cambian, estamos hablando del año 1500, ¿y cuándo hizo Nelson el retiro espiritual? ¿En qué año? 1970. En 1970. Pero el matiz es el mismo. Ignacio de Loyola tiene una experiencia profunda de ejercicios espirituales. Nuestro hermano Nelson tiene una experiencia profunda de retiro espiritual. Una cosa muy curiosa en los dos, antes de hablar de San Francisco, porque ahora llegaremos a San Francisco, que para San Ignacio era muy importante la pobreza, el ser pobre. En los retiros Juan 23, amor, entrega y sacrificio. En síntesis, la pobreza. ¿Dónde empezó el retiro Juan 23? En un gallinero, en un lugar pobre, en el peor lugar, como Belén. ¿De dónde salió Jesucristo? Jesucristo salió de un lugar muy pobre, que hasta el día de hoy es pobre, que se llama Belén. ¿De dónde salieron los ejercicios espirituales de Juan 23? De un lugar muy pobre, que es un gallinero. ¿Y de dónde salió San Ignacio de Loyola? ¿Cuál es el fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Justamente la pobreza. Básico. Sucede que va pasando el tiempo y San Ignacio de Loyola, con una palabra, porque ya le había hablado muchísimo a San Ignacio, a San Francisco, invitándolo al retiro, invitándolo a los ejercicios espirituales, y este pobre hombre, Francisco de Javier, pues era terrible, lo único que le importaba era la juerga, la chupeta, la borrachera. Me hace recordar a algunos retiristas Juan 23 que conozco, que era medio borracho, medio de su vida pasada era borracho, dejaba a la esposa, los hijos. No se olviden de dónde salieron, no se olviden de dónde salieron los de Juan 23. No nos vamos a engañar, como yo tampoco no me olvido de dónde salí. Y entonces, en este contexto, en esta realidad que vivía San Ignacio le da una palabra profunda, una palabra de Dios profunda a Francisco, que le acaba de decir Eber, y le dice: ¿de qué te sirve a ti ganar el mundo entero, estudiante brillante, familia que vive en un castillo, muy importante? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si tu vida se arruina? Si estás en juerga, si estás en discoteca. Bueno, en ese tiempo no existían las discotecas, pero existían la vida libertina, y San Francisco Javier era muy libertino.
Y entonces, al final, Francisco Javier acepta ir a los ejercicios espirituales como tú has aceptado ser retirista de Juan 23. Es interesantísimo porque Francisco Javier era el número 6. Acuérdate de que tú tienes una mesa y una silla y un número de retiro. Francisco Javier no era, o sea, yo lo que quiero, intento, yo no soy un experto conferencista, soy lo que soy, un curita de tres por medio. Lo que quiero, y si Dios me ayuda, y si ustedes están atentos y no los aburro, lo que quiero es que ustedes se dan cuenta que lo que ha vivido este santo es lo que tú has vivido en tu vida. Tú has empezado tu vida de conversión a través de unos ejercicios espirituales que Dios se los inspiró a un hombre que se llama Nelson. San Francisco Javier, cuando hizo su ejercicio espiritual, lo hizo con 6 personas. San Francisco Javier era el número 6. Era la silla 6, la mesa número 1 y el retiro número 1. Si lo queremos trasladar al movimiento Juan 23, era el primer retiro que hacía San Ignacio de Loyola. El primer retiro, muchos de los que me están escuchando han hecho el primer retiro de Juan 23. San Francisco Javier tenía su mesa número 1, su silla número 1 y su retiro número 1. No, su silla número 6 y su retiro número 1. Esa era la historia de Francisco Javier y empieza el retiro. El retiro de Juan 23. El retiro Juan 23 me parece que lo hacen en 3 días, ¿no? En 3 días. Pero después hay una formación. Una formación, me parece, de 3 años o no. O una perseverancia. ¿Ah? Tenemos unas perseverancias, ¿no? Una perseverancia. Lo mismo San Francisco Javier. San Francisco Javier hace los ejercicios espirituales, todos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo he intentado hacer los ejercicios espirituales, pero no he podido, para que te des cuenta que es un don de Dios. O sea, hacer los ejercicios espirituales, hacerlos en los retiros Juan 23 es un don de Dios. No es que cualquiera los haga. Yo he intentado hacer los ejercicios espirituales de San Francisco Javier, de San Ignacio de Loyola, y no he podido. Sinceramente, tengo que confesarlos. Tengo que confesar, ¿para qué les voy a engañar? Son muy duros y son muy fuertes. Como duro y fuerte son los retiros espirituales Juan 23, ¿o no es verdad? ¿O les estoy engañando? Los retiros espirituales que Dios les inspiró al hermano Nelson son sumamente duros, sumamente duros. No son cualquier retiro. Los ejercicios espirituales que Dios les inspiró a San Ignacio de Loyola son sumamente duros. Porque para cambiar el corazón del hombre perverso, como lo tienes tú y como lo tengo yo, aunque tú hayas hecho el retiro y aunque yo sea sacerdote, el corazón siempre está inclinado al mal. Necesitamos un retiro, unos ejercicios espirituales que sean realmente de conversión. Ahora que después te hayas olvidado es otra cosa, de eso vamos a hablar ahorita. Espérate un ratito que todavía recién estoy empezando. Todo está previsto. Ustedes me avisan cuando tengo que cortar, porque yo comienzo a hablar y ya no paro, ¿ah? No, sigue adelante, está muy bien. Todo está previsto, todo está previsto. Previsto, excelente. Ustedes me cortan cuando tengo que cortar, porque yo la verdad. Entonces, así empiezan los ejercicios espirituales, como tú, como un retirista Juan 23. ¿Quién fue el charlista de San Francisco Javier? Un hombre pecador que se llama Ignacio de Loyola. ¿Quién fue el charlista que te dio la charla del retiro Juan 23? Seguramente Mauro, seguramente Ever, seguramente Roberto. Tú has tenido un charlista, tú has tenido un retiro duro, tú has tenido un retiro de conversión. Este retiro de conversión es amor, entrega y sacrificio, pobreza. Lo mismo ha hecho San Francisco Javier. San Francisco Javier ha tenido su charlista, se llama Ignacio, ha tenido su mesa número 1, ha tenido su silla número 6, ha tenido su retiro número 1.
Es exactamente tu vida, la vida de San Francisco Javier. A ver si comenzamos ya a aterrizar y dejarnos de tonterías, y dejarnos de yo soy retirista Juan 23, pero no hay conversión. San Francisco Javier se ha convertido radicalmente. Espérate que no termino. Y San Francisco Javier ha tenido su charlista, que le ha dado las charlas, y ha tenido su catequista también. ¿Por qué? Porque San Francisco Javier ha tenido que perseverar. Acuérdate que él venía de una historia muy libertina. Acuérdate que Francisco Javier tenía amigos libertinos, amigos desordenados, como los tienes tú y como los he tenido yo. Gracias a Dios he cambiado de amigos, como muchos de Retirista Juan 23 hemos cambiado de amigos, ¿no? Lo mismo, Francisco Javier, antes de salir a la misión, ha tenido que pasar 3 años en perseverancia. Ha tenido que perseverar con San Ignacio. Como tú has tenido después de tu retiro, has tenido que perseverar. Y de ahí, después de este recorrido que ha hecho Francisco Javier, después de haber tenido su charla, después de haber tenido su charlista, su catequista, que le ha ayudado a perseverar, Francisco Javier, invitado por Ignacio, lo envía a la misión, pero no cualquier misión. O sea, San Francisco Javier, en el tiempo que estamos hablando no había aviones, en el tiempo que estamos hablando no había celular, en el tiempo que estamos hablando era una situación muy difícil, pero Francisco Javier, ya habiendo hecho su ejercicio espiritual, como tú has hecho tu retiro espiritual, el ejercicio espiritual de San Francisco era sumamente duro y de conversión, de amor, de entrega y de sacrificio, como tú mismo lo has hecho. San Francisco Javier tenía su charlista San Ignacio, como tú has tenido tu charlista que ya te olvidaste su nombre. San Francisco Javier ha tenido su mesa, como tú has tenido tu mesa, ha tenido su silla, como tú has tenido tu silla. Y cuando ha llegado el momento, después de perseverar un tiempo, San Francisco Javier es enviado a la misión. Como Nelson ha enviado a la misión al movimiento Juan 23, y hoy día no sé en cuántos países está. 16. En 16 países. El movimiento Juan 23 está en 16 países. Como San Francisco Javier ha ido de ciudad en ciudad, de país en país. Ahora, si Dios me ayuda, te lo voy a decir. Y empezó como un pobre hombre cojo, Ignacio, como seguramente cojo está Nelson. Yo no sé si está un poquito cojito, Nelson. Sí, también. Pues es así. Ahora, si quieren más ejemplos, te puedo decir, el color favorito de San Francisco Javier era el celeste, por si acaso. Como tenemos nosotros. El color favorito de Francisco Javier era el celeste. Bueno, entonces, Francisco Javier sale en misión, enviado por Nelson, como salieron en misión todos ustedes, todos los charlistas que están aquí presentes, han salido todos enviados, como Francisco Javier ha salido enviado. Y es interesante porque Francisco Javier no sale solo. Claro, cuando hablamos de Francisco Javier hablamos solamente de su persona, pero no ha salido solo Francisco Javier. Francisco Javier sale con un equipo, con un grupo de gente, de personas. ¿Cómo se dan los ejercicios? Cuando mandan a dar retiros espirituales a otro lugar? ¿Va un retirista o cómo va? Un equipo. Un equipo, o sea, lo mismo que Dios le inspiró a San Ignacio, el mismo espíritu que recibió San Ignacio es el mismo espíritu que recibió San Francisco Javier, San Ignacio. San Ignacio manda un responsable, que es Francisco Javier, que seguramente habrá un responsable en Juan 23, pero lo manda con un equipo. Es todo un equipo que fue. No fue Francisco Javier solo ahí a la aventura y a convertir gente. No, hermanos, así no es. Olvidémonos, no es un cuento, es realidad. Francisco sale con un equipo y llega de Navarra, de Pamplona, llega a Lisboa, su primer lugar
¿Dónde Francisco Javier tendrá que evangelizar? Y en Lisboa se da una cosa curiosa, porque el rey no quiere que Francisco Javier se vaya. Quiere que se quede todo ese equipo de retiristas. Es como cuando un párroco recibe en una parroquia, yo conocí en Lima una parroquia de Juan 23, impresionante, me dio hasta envidia de ver esa parroquia. No me acuerdo cómo se llama la parroquia, creo que quedaba en La Victoria, una cosa así. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Pero me vio un montón de gente. Decía, ¿cuánto quisiera yo que mis misas sean así como un montón de retiristas de Juan 23? Pero bueno, y entonces se va a Lisboa, y en Lisboa Ford hace el primer retiro de Lisboa. Y Francisco Javier, impulsado. Otra cosa que me estaba olvidando. Francisco Javier no viaja sin la bendición del Papa. El retiro Juan 23, hasta donde yo sé, es fiel al Papa. Hace un ratito, Mauro estaba diciéndonos unas palabras acerca del Papa, de la homilía del domingo, porque el movimiento Juan 23 no funciona sin el Papa. Como San Francisco Javier no sale en misión sin el Papa, comienza a pensar, a darte cuenta, ¿dónde te has metido, hermano Juan 23? Te has metido en un movimiento impresionante de santidad. Si tú dices que la vida de San Francisco Javier es santa, pues prepárate, porque es lo mismo que está sucediendo contigo. Padre Francisco, ¿y por qué mi vida no cambia? Porque no te quieres convertir, pues, porque no te quieres convertir, porque no te enteras en qué movimiento estás, no te enteras de lo que está sucediendo contigo, porque vives juzgando al otro, juzgando a tu charlista, juzgando a tu responsable, juzgando al presidente nacional, juzgando al vicepresidente, juzgando al tesorero, juzgando a tu párroco, juzgando al Padre Francisco. Te la pasas toda la vida como el demonio que juzga, porque el demonio juzga a todas las personas, juzga a todo el mundo, es el juez. Jesucristo es el que ha venido a perdonar, no es juez. Yo no he venido a juzgar a nadie, dice Jesús. He venido a salvar. ¿De qué parte estás tú? ¿Estás del parte del que juzga a la suegra, del que juzga a la nuera, del que juzga al hijo, del que juzga a la hija que está embarazada de 15 años? ¿De qué parte estás? ¿O estás de parte del Señor? Del que no viene a condenar, del que viene a salvar. San Francisco Javier sale en misión no para condenar a los pecadores. Yo me acuerdo cuando estuve en el retiro Juan 23 hace un par de años atrás, ¿no? Hicieron el retiro en mi parroquia y me acuerdo, ¿se puede decir estas cosas o no? ¿Cómo le llaman cuando nos lo dicen públicamente las cosas? ¿Cómo le llaman? Cuando cuentan su experiencia. El testimonio, la clausura. El testimonio que yo vi ese día, no lo he visto en ningún otro sitio, hermano. No lo he visto en ningún otro sitio. Y ya tengo 10 años de cura. Y no lo he visto en ningún otro sitio lo que yo vi ese día. Le pido perdón a mi marido porque le saqué la vuelta. Eso he visto yo con mis ojos así. Y esta señora se pone de rodillas delante de su esposo. Y su esposo llorando porque se habían separado, porque no la podía perdonar. Y se daba el perdón. Porque Jesucristo no ha venido a condenar al pecador, ha venido a salvarnos. Y eso lo he visto yo y lo has visto tú. Y tú eres testigo del amor de Dios. Pero parece que ya te olvidaste del amor. Amor, entrega y sacrificio. Parece que ya te olvidaste del amor. Parece que nos hemos olvidado del amor. Parece que el COVID nos ha endurecido el corazón. A mí me gusta mucho esta radio, Movimiento en Salida, porque justamente eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia lo que tiene que hacer la iglesia es el cuerpo de Cristo, no nos olvidemos. Y Jesucristo ha dejado el cielo, ha dejado a Dios Padre y ha dejado al Espíritu Santo y ha dejado a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, dominaciones, tronos, potestades,
ha dejado toda la categoría de ángeles, ha dejado el cielo y ha venido a buscar al pecador, que soy yo y que eres tú, hermano. Que soy yo y que eres tú. Y tú y yo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Como lo dice el canto de Juan 23, de colores, acuérdate. Hay un canto de colores que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo nos sale a evangelizar, como ha salido San Francisco Javier, esa iglesia no cumple su misión. No cumple la misión. Porque la misión que ha recibido el retirista de Juan 23 es: vayan y anuncien el evangelio. El mandato que ha recibido Juan 23 de su fundador San Ignacio es: vayan y vete a evangelizar. Y San Francisco Javier sale a evangelizar con un equipo, como Juan 23 sale a evangelizar con un equipo. San Francisco Javier lleva la bendición del Papa, como el retiro Juan 23 tiene la bendición del Papa. Y pronto creo ya aprobarán los estatutos. Pero no se hace nada sin el Papa. Y entonces salen todos y comienza el equipo a evangelizar donde sea. Y ahora prepárate. ¿Dónde fue el primer ejercicio espiritual que hizo Nelson? Un gallinero. ¿Dónde fue el primer ejercicio, el primer retiro espiritual que hace Nelson? Un gallinero. ¿Dónde es el primer retiro espiritual que hace San Francisco de Asís? San Francisco Javier. Un barco. Porque salir de Lisboa y llegar hasta la India, eso no es en 1 hora y media. Un retiro sumamente larguísimo. El que le hace Francisco Javier a todos los que viajaban en el barco con él. Francisco Javier no iba mirando el mar o mirando el sol cuando se caía el sol o cuando salía la luna, como hacen los enamorados. Francisco Javier tenía un celo que le ardía el pecho, hermano, le ardía el pecho, como cuando escuchaste los ejercicios, los retiros Juan 23, cómo te ardía el pecho al escuchar a tu charlista. Así le ardía el pecho del amor de Cristo. Y San Francisco Javier empieza su primer retiro, él como charlista, después de 3 años de estar con San Ignacio, él como charlista, empieza su retiro en una barca, como empezó el retiro de Juan 23, en un gallinero, en un colegio. ¿Dónde lo diste? ¿Dónde escuchaste tú el retiro Juan 23? No te olvides. A veces parecemos que, no, hermano. El retiro Juan 23 es tan santo como santa en la vida de San Ignacio, de San Francisco Javier. Santísimo. Y cuando llegan a la India, llega ya con un grupo convertido. Pero sucede una cosa que es interesante. Cuando llegan a la India, San Francisco Javier no hablaba ni hindú, ni conocía la cultura india, ni conocía nada. Y comienza San Francisco Javier y los demás que estaban con él, escucha bien, a darse cuenta que hay dinero en ese lugar. Hay plata en ese lugar. Y muchos que han hecho los ejercicios de Juan 23 comienzan a dejarlo a San Francisco Javier para comenzar a cogerse la plata del dinero, oprimir a los indios y a volverse duros. Eso es el primer ejercicio de Juan 23, el primer retiro de Juan 23. ¿Cómo se corrompe un retirista de Juan 23? De la misma manera que se corrompió uno que hizo los ejercicios espirituales de San Francisco Javier, en la barca. Cuando llegaron a la India y se dieron cuenta que había plata, que había dinero, que había bienes, abandonaron a San Francisco Javier y se fueron tras el dinero. Porque lo dice Jesucristo, no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede. Porque amarás a uno y despreciarás al otro. Pues despreciaron
los ejercicios espirituales de San Francisco Javier. San Francisco Javier evangelizaba con lo que él había recibido. San Francisco Javier evangelizaba no como yo creía cuando era jovencito, que se iba por la calle con y a los que estaban en la calle les hablaba. Sí, pero es verdad, pero es muy reducido pensar eso. Acuérdate que la conversión que ha recibido San Francisco Javier ha sido en un ejercicio espiritual. San Francisco Javier llevaba a la gente al ejercicio espiritual. Lo que convertía no era la charlita que daba, lo que convierte no es la charlita que yo doy hoy día. Lo que convierte es el retiro espiritual Juan 23, no la charlita que yo te doy hoy día. San Francisco Javier sabía que lo que convertía era el ejercicio espiritual. Como tú sabes muy bien que lo que convierte es el retiro espiritual. Francisco Javier tenía celo de llevar a las almas a los ejercicios espirituales. Como yo espero que los retiristas de Juan 23 tengan el celo de llevar a las almas a los retiros espirituales, que era la fuente, porque ahí se daba la conversión. ¿Quiénes abandonaron a Francisco Javier? Los que se fueron tras la peseta, los peseteros, los que amaron el dinero. Por eso, San Francisco Javier, cuando sale, yo no sé si ustedes se acuerdan, Francisco Javier sale de Lisboa siendo embajador del Papa. Un embajador. Y un embajador es un embajador. Tiene su corte, tiene su gente. Estamos hablando de los años 1500. Otra cosa más que me estaba olvidando. San Francisco Javier sale de misión a los 34, 35 años. ¿Cuánto tiempo tiene el retiro espiritual en el Perú? 34 años. 34 años. Por eso yo quería hacer la comparación entre Francisco Javier, los ejercicios y los retiros parroquiales Juan 23. Porque San Francisco Javier sale de misión cuando tenía 34 años. Como 34 años tiene Juan 23, los retiros aquí en el Perú. Y si quieres más ejemplos, te los digo. Por eso es muy serio un retirista Juan 23. Por eso un retirista de Juan 23 que esté pegado a la plata, que sea anatema. Que sea anatema. Que se vaya. Vete tras el dinero. ¿Te gusta la plata? Vete tras el dinero. ¿Te gusta el dinero? Vete tras el dinero. Sé rico, haz lo que te dé la gana. Pero deja de ser un retirista Juan 23. San Francisco Javier, en las cartas que le escribe a San Ignacio, porque no te creas que San Francisco Javier se fue a Lisboa y después a la India y después a Mozambique y después a Indonesia y después se va nuevamente a Mozambique y después se va a Japón. No te creas que lo hacía sin informarle a San Ignacio de lo que hacía. No, hermano mío. No. San Francisco Javier, el recorrido que hacía y cada cosa que hacía, lo hacía informándole a su jefe, vamos a decir así. ¿Cómo se llama en Juan 23 el responsable? ¿Cómo se llama? A nivel nacional e internacional, nuestro hermano Juan Carlos Román, y a nivel nacional, bueno, recae sobre mi persona. No puedes hacer tu voluntad. San Francisco Javier, ¿por qué es santo? Porque no hace su voluntad. Informa constantemente a San Ignacio. Está en la biblioteca del Seminario San Jerónimo, si alguien lo quiere se lo puedo prestar, a sacar fotocopia. Todas las cartas que escribía, todo el informe que hacía San Francisco Javier a San Ignacio, no se desvinculaba. Lo mismo el movimiento Juan 23, si se desvincula de la cabeza internacional, ya no es Juan 23. Si San Francisco Javier se desvincula de San Ignacio, ya no es un santo. Será un loco, será un predicador, será un protestante, será lo que sea, pero ya no es la iglesia. Ya no es la iglesia. San Francisco Javier, esto lo tenía muy claro, la obediencia. Yo me acuerdo cuando estaba allí en el retiro Juan 23 y me decía, rapidito, 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 obediencia. San Francisco Javier le hacía informes
regularmente, cada cierto tiempo. Acuérdate que las distancias eran largas. San Francisco Javier, ¿no? Y ahí están sus cartas. Cuando han abierto el proceso de canonización de Francisco Javier, a lo que han recurrido es a las cartas que él mandaba a San Ignacio. Y le contaba todo lo que hacía San Francisco Javier, que es lo mismo que hace el movimiento de retiro Juan XXIII. Ahorita voy a llegar a eso. Pero les quería decir esto, del informe que hacía constantemente, son famosísimas las cartas que hacía San Francisco Javier a San Ignacio, el informe que le daba de las cosas que hacía, que no se desvinculaba de su cabeza. Yo conozco, no de Juan XXIII, gracias a Dios, no conozco de Juan XXIII, pero sí conozco de otros lugares donde se desvinculan de su responsable, donde se desvincula de su cabeza, donde no le informan para nada las cosas que hacen, donde todo lo se hace en privado. Eso no es la iglesia. Será cualquier cosa, pero no es la iglesia. Nosotros vivimos en comunión con nuestros responsables superiores. Y si no te gusta, vete. Si no te gusta, vete. ¿Cómo fueron honestos estos hermanos? Que lo dejaron a San Francisco Javier. Pero San Francisco Javier siempre se comunicaba, informaba por carta. Informe. Pero bueno, después de ahí, San Francisco Javier llega a las... Se da cuenta que hay mucha necesidad. San Francisco Javier se da cuenta que hay demasiada manera de evangelizar. Hay que evangelizar a los enfermos, hay que evangelizar a los pobres, hay que evangelizar a los jóvenes, a los niños. Y entonces Francisco Javier comienza él mismo con su equipo a ponerse a disposición, y comenzar a entrar en cosas que él no estaba acostumbrado. Acuérdate que Francisco Javier estaba acostumbrado a hacer retiros espirituales, ejercicios espirituales. Así se convirtió, eso es lo que aprendió. Ahora tiene que visitar enfermos, lo que hace Juan XXIII. Tiene que dar catequesis a jóvenes, lo que hace Juan XXIII. Tiene que dar catequesis a mujeres, lo que hace Juan XXIII. Porque San Francisco Javier, para Francisco Javier, no entendía de dar catequesis a mujeres. Acuérdate que su primer retiro de Juan XXIII eran puros hombres, puros varones. Eran 6 hombres. Nunca le había dado catequesis a una mujer. Cuando viaja a la India, se da cuenta que por la necesidad tiene que dar catequesis a mujeres. Y tiene catequesis de darle a los jóvenes. Y tiene que ir a atender a los enfermos. Y tiene que ir a atender a los niños. Ahora yo te pregunto, ¿eso no hace un retirista de Juan XXIII? Sí. ¿No te das cuenta que tu vida está metida dentro del Espíritu Santo? ¿No te das cuenta que el movimiento de retiro parroquial de Juan XXIII es del Espíritu Santo? Parece que aquí San Francisco Javier es lo máximo y no te das cuenta que tú eres también lo máximo. Tú que eres un retirista de Juan XXIII, eres lo máximo. Eres un don de Dios para tanta gente. El problema es, pienso yo, como todos los seres humanos, también problema mío, el problema mío, y me imagino que también de algún retirista de Juan XXIII, es que no sale a evangelizar, es que no quiere perder la vida, es que no quiere morir. San Francisco Javier terminará solo, como el Maestro Jesucristo. Terminará solo en un país extraño, muerto de frío, porque San Francisco Javier llegará porque quería entrar a China. Imagínate, es impresionante, porque San Francisco Javier tenía que aprender el idioma de cada sitio donde iba. De la India, de Mozambique, de Indonesia, de todas las islas de Indonesia que se las recorrió. Tenía que irse hasta Japón. Tenía que ya entrar en Goa, donde pasó mucho tiempo en Goa. Otra manera de evangelizar que tenía San Francisco Javier, que era muy poco conocida, es a través del canto.
él mismo comenzó a darse cuenta que a través del canto podía evangelizar. Ahora yo te pregunto, si Juan 23 no tiene sus cantos propios de Juan 23, Sí. y que no los cantan en las parroquias, no los cantan en las parroquias. Yo cuando he llegado al seminario, hay cantos tan bonitos de Juan 23, por ejemplo el de Colores, que me encanta, que se lo voy a robar un día si se descuida, se lo voy a robar. Y San Francisco Javier evangelizaba por el canto, por medio del canto. Se lo dice San Ignacio de Loyola en una de sus cartas. O sea, y lo mismo hace Juan 23, tiene cantos propios de Juan 23. Pero es interesantísimo, o sea, ¿y cómo muere San Francisco Javier? San Francisco Javier muere dando su vida desnudo, lleno de frío, con una fiebre horrorosa, con una fiebre de la corona de espinas ahí, con un dolor de cabeza horrible, solo, como Jesucristo abandonado. ¿Cómo tendríamos que morir nosotros que nos hemos encontrado con los ejercicios espirituales de Juan 23? Que ese sería nuestro honor. Esto es lo más, amor, entrega y sacrificio. Esto es lo que ha hecho San Francisco Javier. Amor, ha sido movido por el amor, no por el dinero, no por el lucro. Amor, entrega, se ha entregado, como muchos charlistas se entregan de verdad y entregan todo. Yo me acuerdo un retiro que hicimos ahí en la parroquia. Oye, fue impresionante las charlas que daban estos charlistas. Predicaban mejor que yo, me daba hasta envidia de escucharlos. Con la garra, con el celo, con la fuerza, y decía, pero que así se tiene que predicar en la iglesia. Con esa parresía, con esa fuerza, que la tienen ustedes, que la tienen los retiristas de Juan 23. Si un retirista de Juan 23 deja de predicar con fuerza, como predicaba Nelson, como predicaba San Francisco Javier, ya no es retirista de Juan 23. Bueno, creo que he hablado mucho. No, muy interesante esta analogía, esta unión que has hecho de la vida de San Francisco Javier con el movimiento Juan 23. Y esta noche de verdad que nos ha ayudado a descubrir, a redescubrir nuestras raíces en el movimiento Juan 23. Otra cosa que es muy interesante, San Francisco Javier siempre llevaba la cruz. Y ahora que los estoy mirando a ustedes en su casaca, llevan en el pecho la cruz. Vivir crucificado. No hay otra manera para evangelizar. Ahí está. No hay otra manera para evangelizar. No hay otra manera. Si tú te has metido a Juan 23 para dejar de sufrir, eso no es el retiro Juan 23. Eso no es los ejercicios espirituales de San Francisco Javier. Hermanos, vivir crucificado. Esto es la verdad. Esto es lo que nos ha enseñado el Maestro. La cruz nunca se te va a quitar. La cruz es gloria de Dios. El demonio odia la cruz, odia que vivas crucificado. Lo odia, lo detesta. No quiere que vivas colgado en la voluntad de Dios. No quiere. El demonio lo que quiere es que tú, acuérdate que cuando Jesucristo estaba en la cruz, dos cosas importantes. Perdone que me extienda y que les canse a todos. Adelante, padre, los hermanos dicen que siga, que no hay ningún problema. Cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz y abajo al pie de la cruz había una mujer, la Virgen María, como también marianos somos los retiristas de Juan 23, y Jesucristo ahí en la cruz, se viene un grupo de gente, que le está diciendo a Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti. Acuérdate que Jesucristo lo que quería es que crean en él. No pudo hacer milagros en Cafarnaúm porque no creían en él, dice la Escritura. Lo que quería Jesucristo, lo que quiere Jesucristo es que crean en él. Y el demonio se vale de eso para decirle a Jesús, bájate de la cruz y creeremos en ti.
y había una mujer al pie de la cruz que estaba con un apóstol, San Juan y María al pie de la cruz, y la Virgen María le decía a Jesús: quédate en la cruz, no bajes, de esto no se habla. La Virgen María es la que se pelea con el dragón, está en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis lo escribió San Juan, el apóstol San Juan, que ha visto el combate entre el dragón que le dice: bájate de la cruz, y una mujer que grita con dolores de parto: no te bajes de la cruz. Y se da una batalla entre el dragón y la mujer, porque el dragón le dice: bájate de la cruz a Jesús, y la mujer grita con dolores de parto: no lo hagas, quédate ahí colgado. Parece que la Virgen María es la romántica, la que tiene siempre la florcita, no sé ahí. La Virgen María era una mujer realmente de una fuerza impresionante, como la fuerza que tienen muchas mujeres que yo conozco del Retiro Juan 23, que llevan su cruz y la cargan con alegría. Yo soy testigo. Yo he visto mujeres cargando con los pecados del marido. Yo he visto mujeres cargando con los pecados de ahí en el barrio. He visto ahí mujeres, bendito sea, si el Señor te concede vivir crucificado por amor a los pecadores. Porque eso es lo que Dios quiere de tú como retirista y yo como sacerdote. De vivir crucificado por amor a los pecadores de la tierra. Esto es lo que nos ha mostrado Jesucristo. De no bajarnos de la cruz. Hay algunos retiristas, lo tengo que decir con vergüenza, pero lo digo, que se bajan del movimiento, que se salen del movimiento, que ya no van, que no perseveran, porque quieren que Dios te cambie la vida, pero te la cambie a tu manera de pensar, y no se tiene que cambiar así, porque con Dios no se juega. No es que Dios tiene que hacer tu voluntad, eres tú y yo el que tiene que hacer la voluntad de Dios. Imagínate, yo padrecito, yo curita, que le diga al obispo: oye, tú tienes que hacer mi voluntad. ¿Dónde se te ocurre? ¿Dónde se te ocurre que yo le tenga que decir al obispo: oye, señor obispo, usted haga mi voluntad? No, es el retirista Juan 23 que hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre pasará por la cruz. Y si hay algún hermano que no quiere cargar la cruz, no sirve. Muy bien. Padre, Sí. Padre, buenas Bueno. noches, perdón. Padre, mire, la verdad que nos ha encantado mucho la analogía que ha hecho con referencia a Francisco Javier con el movimiento, y también lo ha sentado mucho en el carisma de nosotros, porque justamente el carisma del movimiento es traer a los más alejados al Señor. Ese es el carisma del movimiento, y el santo Francisco Javier era eso, es lo que es traer a los más alejados. Ahora, antes era ir a la China, ahora la China está a veces dentro de la familia, en las periferias existenciales de la familia. Y eso es lo que tenemos que rescatar el día de hoy, de que no se trata de irte geográficamente solamente, sino también muchas veces tenemos un hermano que no lo visitamos años, un primo, una tía, ¿no? Y por razones X nos hemos alejado y no lo traemos al Señor. El mejor regalo que le podríamos hacer, como usted mismo lo ha dicho, no es que sea el mejor retiro, pero ¿saben qué? Es el retiro, como usted lo ha dicho, es el retiro. Muy importante, también muy importante el efecto de lo que he dicho, que somos netamente eucarísticos, porque todos los días estamos haciendo un memorial cuando vamos a la Eucaristía, porque el movimiento no puede, con sus fuerzas humanas, llevar esta misión adelante. Y es lo que hacía Francisco Javier con los ejercicios espirituales. La oración, las rodillas, que son lo más importante que tiene el movimiento, porque es, como usted le ha dicho, no es la charlita, no es la charla, es
el Señor que se manifiesta a través del Espíritu Santo en cada uno de los que trabaja esta experiencia espiritual. Muchas gracias, Padre, por esas similitudes. Gracias a ustedes. Esto es muy importante, lo que acaba de decir. O sea, el celo por... Hay una cosa que es muy interesante. Francisco Javier evangelizaba a través de ejercicios espirituales, porque lo que convertía a la gente eran los ejercicios espirituales que él había recibido. Y lo que hacía con la gente, con las almas, era llevarlas al ejercicio espiritual. Un retirista de Juan 23 ha conocido el retiro Juan 23, porque para conocer el retiro hay que vivirlo. Y vivir el retiro espiritual. Y donde la gente se convierte no es por mi charlita, no, es por coger a la gente y llevarlos al retiro. Y para eso hay que tener celo. Hay que dar la vida, hay que perder la cara hay que perderla porque te van a rechazar, porque te van a decir que no, porque te van a despreciar. Pero de eso se trata, de vivir en la cruz, de rezar muchísimo, claro que sí. Imagínate San Francisco Javier ahí por Mozambique, donde no conoce nada de Mozambique, tenía que agarrarse de la Eucaristía, tenía que agarrarse de la cruz y rezar. Así es, Padre, y nosotros lo vivimos cuando vamos a esas experiencias en el Perú profundo y te encuentras con un hermano que te habla en quechua y tú no hablas quechua, ¿no? No hablas quechua. Yo me acordaba, nunca me olvido, un retiro en Ayacucho, una mamita se sienta al costado en el compartir que tenemos en un determinado momento y muestra de su amor me comienza a llenar de cancha el bolsillo, ¿no? De cancha, ¿no? Y me habla en quechua, entonces yo buscaba en mi celular. Por suerte tenemos ahora esta herramienta y te estaba diciendo te quiero. Mira. Te estaba diciendo te quiero. Entonces, es una cosa que vivirla, como usted dice, ¿no? Para saber lo que es un retiro hay que vivirlo, porque hay que vivir estas experiencias de amor que transmiten estos hermanos y donde se ve realizado que la cruz es como lo manifestó, ¿no? Con la Virgen a los pies del Señor, que nos está siempre a través de un hermano transmitiendo esas caricias de Dios, ¿no? Como diciendo, tranquilo, tranquilo. Llegará tu momento que aprenderás, pero tú sigue adelante, sigue transmitiendo. Padre Francisco. Sí, Mauro. Bueno, darle a Dios realmente porque su analogía ha sido profundamente reveladora. En realidad, enviado, porque somos muchos los retiristas que probablemente estamos en una crisis pandémica de falta de acción, de fe muchas veces, y nos vamos acercando hacia el lado del mundo por una y otra razón. Y usted a recordarnos la profundidad de nuestro encuentro con Cristo. Y ese recordar nos ha, creo, a muchos de nosotros, puesto nuevamente en el lugar que deberíamos estar. Nos ha llamado la atención sobremanera, sus palabras, su forma de predicar, la forma de decir las cosas que son tan importantes para nosotros porque es de esa manera como hemos recibido la presencia de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por eso que ha hecho, realmente importantísimo para nosotros. Estoy seguro de que es lo que necesitábamos. El Señor se vale de muchas personas y creo que usted es uno de los predicadores que más se acerca a esto que necesitamos siempre. Le agradecemos, por favor, no se nos aparte nunca, Padre, porque de verdad nosotros necesitamos de personas como usted para que nos vaya recordando que somos apenas unos frágiles pecadores, pero que necesitamos volver a mirar nuestra
nuestro primer amor, que es el retiro, nuestro primer encuentro, Señor, que nos ha transformado la vida, por la cual vamos muchos a nuestras vidas de hace 10, 20, 15, 30 años, no sé, los que hayan vivido ya su retiro, pero que también nos vamos adormeciendo en esta parsimonia y a veces crisis nosotros mismos provocamos en nuestras propias vidas por alejarnos un poco, sin pensarlo, sin quererlo de repente, pero nos alejamos de la palabra de Dios, del mismo Espíritu de Dios que nos debe estar moviendo hacia el seno de llevar más y más hermanos hacia ese encuentro que tanto es y nos da vida. Muchas gracias, Padre, realmente extraordinaria su presentación. Quería decir una cosita, y yo no sé si esto tiene similitud con el retiro Juan 23, pero al final de los ejercicios espirituales que hace San Francisco Javier con San Ignacio, él le hace una promesa a Dios. San Francisco Javier le hace una promesa a Dios. Esa promesa, aun cuando pasa por situaciones difíciles, San Francisco ¿cómo se llama? La mantiene la promesa. Yo no sé, se los dejo en interrogante, si los retiristas de Juan 23 al final del retiro, para que te des cuenta lo impresionante que ha sido esta analogía, si los retiristas de Juan 23 al final del retiro le hacen una promesa al Señor en algo y le dejan, piénsalo. Si alguien se olvida, yo también le hago una promesa al Señor: pobreza, castidad, obediencia. Piénsalo. Pensemos todos, o sea, que esta charla que yo he dado aquí a través de la radio Juan 23, Movimiento en Salida, la promesa que tú le hiciste al Señor, recuérdala, es un memorial. Nuevamente recordarla, nuevamente volver a las parroquias, nuevamente volver a la evangelización, buscar a los hermanos más débiles, más frágiles, más caídos, a los hermanos que han podido haber pecado. ¿Quién los va a juzgar a los hermanos? Seguramente se han fallado, han pecado, lo que sea, volver a recogerlos, volver a traerlos, volver a llevarlos a la iglesia. La iglesia no es para los buenos, la iglesia es para los que no pueden, para los débiles, para los frágiles, para los que se equivocan, para los que pelean con la esposa y el esposo, para los que tienen la vida hecha pedazos. Para eso es la iglesia. La iglesia está así, vivimos así, esperando que venga el Señor en su segunda venida y nos lleve a todos con Él. Pero bueno, ánimo, hermanos. Así que Dios les bendiga a todos. Y la verdad que me da mucha alegría haber estado con ustedes. No, gracias, Francisco, por esta noche, por este compartir. Pues tenemos muchos comentarios de los hermanos de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, que nos han seguido esta noche. De verdad que pues te agradecen por hacernos recordar, revivir este retiro, ¿no? Muchos nos habíamos olvidado de esas promesas también de nuestro carnet, de esas promesas que hemos hecho en la clausura del retiro. Y qué bonito lo que nos has dicho al final, ¿no? Que la iglesia, pues, no es solamente para los buenos, sino que en la iglesia están los buenos y están los malos, ¿eh? Y nuestra misión del movimiento Juan 23 es justamente a los que no tienen fe. El problema es cuando uno no tiene fe. Cuando uno no tiene fe. Ahí es el problema, ¿eh? Ese es el problema. Y esta es nuestra misión. Francisco Javier iba a muchos lugares anunciando a gente que no tenía fe. Y esto me recuerda mucho, fíjate, me has hecho recordar cuando fuimos a Uruguay, un país bastante secularizado, gente que no tenía el bautismo, gente que no habían escuchado hablar jamás de Jesucristo, jamás de Dios, en pleno siglo XXI, pleno siglo XXI. Y entonces fíjense la misión que tenemos y que nos ha regalado el movimiento Juan 23, como un servicio. No es un trabajo, es un servicio que prestamos al hermano, ¿no? Y qué bonito esta noche que nos has ayudado muchísimo a entender este rasgo característico de Francisco Javier. Su santidad es la humildad.
Su santidad es la humildad. Y esto, pues lo va demostrando justamente cuando él va atribuyendo estos milagros, atribuye a la fe de los otros. No soy yo, ¿no? Es la fe que tienen los demás, es la fe que tiene el otro, que es lo que nos decía Jesucristo. Muy bien. Sí, adelante. Me estás haciendo acordar, y aquí ya no sé si, yo por mí yo sigo hablando hasta las 12, pero les quería decir una cosita. San Francisco Javier, en una de las cartas que le dirige a San Ignacio, le dice que el mayor milagro que está viendo es que la gente se convierte. Ahora yo les pregunto a ustedes, que ustedes son ya de mucha experiencia, ¿cuántas conversiones has visto tú como charlista? ¿Cuántas conversiones has visto en el Retiro Juan 23? Ese, dice San Francisco Javier a San Ignacio, es el mayor milagro. Y ustedes, con su debilidad, con sus pecados, seguramente, como sea, han hecho muchos milagros. Han hecho muchos milagros, han hecho muchas conversiones. Ese, dice San Francisco Javier en una de sus cartas a San Ignacio, es el mayor milagro. Nosotros creemos que el mayor milagro es que un cojo camine, que un ciego vea. Dice, no, el mayor milagro es que un hombre cambie de vida, que un hombre se acerque a la iglesia, lo que nos ha pasado a todos nosotros. Por eso, bueno, adelante, es una buena misión. No dejen Juan 23, no lo dejen. Muy bien. Gracias, Padre Francisco, por esta noche. Gracias por esa amistad que nos une de hace muchos años. Gracias porque cuando tocamos la puerta de la parroquia, nos abriste la puerta de par en par, nos has acompañado y nos sigues acompañando. Gracias de verdad, conocemos muy bien tu amor y tu celo por el Evangelio. Que el Señor te conceda un ministerio santo y cuenta con nosotros. ¿Recuerdas cuando esa vez nos dijeron, esos son los matoncitos del Padre Francisco, los de Celeste? Recuerdo mucho esa experiencia. Estaban conmigo todos así, y entonces la gente me decía, esos son los matones del Padre Francisco. Bueno, una experiencia bonita que hemos tenido siempre. Gracias, de verdad, que el Señor te conceda. Ahora estás en una nueva etapa, también sirviendo al Señor como un misionero, como tu nombre. Ahora tienes a muchos jóvenes formando en el Seminario San Jerónimo.